dando comienzo a uno de los viajes que el Consejo Evangélico de Madrid viene organizando desde el 14 de noviembre de 1998. Así que esta ruta va a ser una referencia singular, no solamente por el componente tan claro y valioso que tenemos aquí. ¿Me quito esto? Sí, mejor. Este hecho no es único de la novela El Quijote. Ya preparé en el cuarto centenario de la primera parte, en el 2005, una exposición bibliográfica sobre la Biblia en El Quijote. Al ampliar mis lecturas de las otras novelas, de las obras de teatro y de la poesía de Miguel de Cervantes, noté que igualmente ocurría, una y otra vez, aparecían las referencias bíblicas. Por eso es por lo que a este viaje, donde simplemente hacemos una breve introducción aquí, en este monumento, donde se recuerda a tan ilustre hijo de esta ciudad, y luego pasando a la casa museo de Cervantes, pues vais a tener más información. Pero una de las rutas, y sería estupendo poder contar con vosotros también, es por las tierras de los viajes de los primera y segunda salida del famoso Don Quijote de la Mancha, el terror de los malandrines, el defensor de las doncellas, el eternamente enamorado platónicamente de Dulcinea del Toboso. Vamos a ponernos en camino de la casa museo, pero antes tenemos que hacer una visita a un edificio histórico. Vamos a irnos ya dirigiendo hacia la fachada de la universidad. ¿Por qué ese lugar? Ahora, junto a la estatua del fundador de la universidad, el cardenal Cisneros, vamos a comentar la razón de esto. Aunque hay muchas más razones por las que podemos tener, y yo desde luego tengo, interés en esta universidad que a principios del siglo XVI, para, como se diría del Quijote, para asombro del mundo, fue establecida en esta ciudad. Bueno, yo he estado enseñando la parte de la iglesia. La ciudad de Alcalá de Henares tiene el honor, por iniciativa del cardenal Cisneros, que fundó esta universidad, de haber editado la primera Biblia políglota, donde se recogían los textos sagrados en las lenguas originales, hebreo, arameo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. También puso traducciones al latín, pero no apareció la versión en castellano. Esta va a ser una contribución iniciada, la versión al castellano desde la lengua original, en este caso del Nuevo Testamento, como también del Antiguo, va a llegar a la imprenta y así a extenderse por el mundo gracias a Juan de Valdés, que mientras estudia segundo curso en el Colegio Trilingüe, que es uno de los lugares que ahora en la entrada a la universidad nos van a explicar, él va a publicar un libro que después os mostraré, Diálogo de Doctrina Cristiana, en 1529, el 14 de enero, para que no se os olvide. Luego voy a preguntaros. Al mediodía haremos un examen
para decidir quién va a poder terminar el viaje en mi compañía. La primera Biblia impresa en castellano se la debemos a Casiodoro de Reina y se conoce como la Biblia de los... Esta es la primera revisión, una edición facsímil de la revisión que un compañero paisano, compañero de exilio y también de ministerio en Centro Europa para la evangelización, Cipriano de Varela, la hizo. Y en la introducción que hay aquí, al comienzo de esta obra, encontramos una referencia al cardenal Cisneros y a esa políglota. De ahí que he querido tener esta presencia. Ahora vamos a pasar a la universidad y, para beneficio de todos, vamos a contar con un día positivo. Gracias. Teórico prácticos que debían de realizar los alumnos al estudiar aquí. En el siguiente nivel verán una ventana principal, hoy con banderas, pero originariamente aquí es donde se encontraba el gran tesoro de esta universidad, su gran biblioteca, de más de 20.000 volúmenes, de gran nivel de importancia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Ana, yo les voy a acompañar en este pequeño recorrido interior al Colegio Mayor de San Ildefonso. Les indico que la Universidad de Alcalá realmente nace en el año 1499. Fechamos el documento fundacional en 13 de abril. Firmado por la Cancillería Vaticana, nuestro documento inicial es la Bula Intercaetera. Llegará, con el permiso del Papa Alejandro VI, más conocido como Alejandro Borgia, a manos del cardenal Cisneros, quien se encargará de iniciar este proyecto. Nuestro fundador iniciará la obra universitaria, aunque hoy no lo parezca, fuera de la ciudad. La Plaza Cervantes se considera el antiguo mercado medieval y la frontera natural. Situado extramuros, el mercado ejerce de barrera, de un lado la villa y del otro el conjunto educativo. En el centro de este diseño universitario, el arquitecto Pedro Gumiel iniciará la obra con el Colegio Mayor y la Capilla Universitaria. Alrededor se construirán los primeros colegios menores. Podría iniciar la formación, aspirando a título de bachiller, el alumnado de Alcalá en los colegios menores. Finalizaría el estudiante, si tal era su deseo y voluntad, en el Colegio Mayor cursando el doctorado. Ir de un colegio a otro es el camino natural para un antiguo alumno, pero deben saber que en este proyecto todos los espacios educativos, al menos en principio, se sitúan fuera de la villa, formando una ciudad excepcional que es la ciudad del saber. El conjunto original presentó materiales tan sencillos como el ladrillo, el yeso y la madera. Sin embargo, a la muerte de nuestro fundador, al fallecer el cardenal Cisneros, el proyecto transformándose especialmente el conjunto exterior. En este momento podemos ver la fachada de piedra caliza o dorada, trabajada por el arquitecto Rodrigo Gil de Ontañón, con ayuda de escultores como Claudio Aciniénaga, Jan Sevilla o Pedro de Mieras. Esta portada presentará sencillamente para nosotros el recto camino de Dios. De manera simple, 3 niveles forman la fachada. En el primer nivel, junto a la puerta de acceso, verán 2 ventanas a cada lado. Sobre cada una de las ventanas hay un pequeño círculo o medallón con una imagen en su interior. Se presentó a los padres de la Iglesia, concretamente a San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio y San Agustín. En este primer nivel recordamos que la teología es la materia de estudio principal que ofrece la antigua universidad. El segundo nivel fue la biblioteca. Realmente, si se fijan en el detalle central de este segundo nivel, verán junto a la ventana 2 soldados alabarderos, los cuales protegen y defienden nuestro tesoro, los libros. Pero también es justo referir que junto a ellos aparecen 2 atlantes o gigantes sosteniendo con su esfuerzo las columnas del segundo nivel. Y así quedarían las representaciones del esfuerzo que hace el alumno en formación. Pero, de nuevo, cada ventana en el segundo nivel presenta un medallón. En esta ocasión podemos identificar con cierta facilidad en un extremo a San Pedro
quien lleva las llaves que abren las puertas del cielo. Al otro lado, San Pablo, con la espada que defiende la fe. Y ya en el centro, San Ildefonso, patrón y protector del Colegio Mayor y del Arzobispado de Toledo, que rigió y gobernó nuestro fundador, el cardenal Cisneros. Habitualmente se indica que San Ildefonso es una de las figuras que defiende la constante pureza de la Virgen María, presentándose así, con su presencia en este segundo nivel, los dogmas de fe y, por tanto, la espiritualidad del estudiante. La fachada, que transita entre el Renacimiento y el Plateresco, es para nosotros sencilla, porque el primer nivel recuerda el conocimiento, el segundo la fe o espiritualidad y el tercero nos muestra el poder y la ley. En el detalle central del tercer nivel verán el escudo imperial de Carlos I de España, V de Alemania, nieto de los reyes católicos y valedor de esta institución a la muerte de nuestro fundador. Justamente junto al emblema encontramos entre las columnas dos figuras de corte clásico, Perseo y Andrómeda. Fama y lealtad, virtudes tradicionalmente asociadas precisamente al poder imperial. En este mundo, decimos, hay algo más. Un total de 10 ventanas, los 10 mandamientos. Así se completará el conjunto de la fachada. El recto camino de Dios, conocimiento, fe, respeto al poder y a la ley terrenal y divina, dirigirían la vida y la vista hacia Dios Padre, que aparece en el extremo final, sosteniendo el mundo en su mano y bendiciéndolo con la derecha en un símbolo conocido como Urbi et Orbi, una bendición tradicionalmente entregada al mundo y a Roma, que aquí entenderemos como una bendición a la antigua ciudad universitaria, que centra su origen en el Colegio Mayor, un origen que más tarde crecerá, prosperará y llegará a ocupar Alcalá. El siglo de oro coincide con nuestro esplendor, 40 colegios, 35 funcionando simultáneamente, de 5.000 a 7.000 alumnos por año. Todos ellos pasearían por estos espacios, por la misma villa de Alcalá, y descubrirían los secretos de la fachada. En especial, atenderían a la pobreza, obediencia y castidad que presenta el cordón franciscano que marca el acceso y los cuerpos centrales. Pero también es justo decir que lo que un día nace y al otro crece, en el siguiente muere, y tal es nuestra circunstancia. Tras una fuerte crisis política y económica y un declive en el número de los alumnos, para 1836 los colegios de Alcalá cierran. Con el decreto de las desamortizaciones de Mendizábal, finalmente desaparece nuestra institución. Alumnos, maestros, archivo y biblioteca se trasladarán principalmente a la Universidad Central situada en Madrid, hoy más conocida como Complutense. Debo alegar que Complutum es el nombre latino romano de la villa de Alcalá. Complutense es el gentilicio culto y adecuado para el habitante de esta ciudad. Y Complutense en origen será el nombre de esta pequeña universidad que ciertamente nació, creció, murió y renació. Pero de eso mejor, si les parece, hablamos ya en el interior. ¿Me acompañan? El interés de venir aquí es para seguir el tiempo estudiantil o docente de los principales líderes de la Reforma Protestante del siglo XVI. El primero es Juan de Valdés, que fue estudiante en el otro colegio, que es el Colegio Trilingüe. Y otro estudiante es doctor Constantino. Tanto como Agustín Cazalla, que no fue autor, eran predicadores tanto del emperador Carlos I de España, V de Alemania, y luego de su hijo Felipe II. Esta obra es el primer libro protestante escrito en España y el primero que condenó la Inquisición. De tantos miles de libros que ha condenado y sigue condenando, este fue el primero. Esta es una edición moderna porque salió en el gran impresor Miguel de Guía, que había publicado gran parte de la obra latina y traducciones castellanas de Erasmo. Miguel de Guía, que tuvo problemas luego con la Inquisición. No sé si nos va a decir algo la espléndida guía de Pedro de Lerma, pero si no quiere decirnos nada de esto, ya os contaré yo después. Hasta 6 ediciones,
y que durante 10 años se estuvieron publicando con el privilegio imperial de Carlos I de España y V de Alemania, que lo tuvo como predicador personal. El fichaje, cuando se produce, está en Sevilla. Allí ha muerto la esposa, su prima Isabel de Portugal, y en los Reales Alcázares está el sepelio, y él fue el que hizo el sermón en esa triste situación para su esposo. Entonces fue fichado, y entre los sermones que dictó esta exposición del primer Salmo de David. Son 10 sermones, tantos como versículos tiene este primer salmo, y como dice en su introducción, en vez de hacer una redacción nueva, lo mismo que fueron predicados, dice, los mismos que los prediqué, así los llevé a la imprenta. El impresor del primer libro, Miguel de Guía, que imprimió prácticamente todo lo que se tradujo de Erasmo al castellano y también obras latinas originales de Erasmo, fue Miguel de Guía, que también tuvo problemas con la Inquisición. Aquí hay varios recordados en estos pendones con todo honor, pero que destacaron por su intolerancia. Es el caso de Juan Ginés de Sepúlveda, es el caso de Francisco Domingo de Soto, es el caso de San Ignacio de Loyola. No es el caso, obviamente, de Benito Arias Montano. Antes os he mostrado una Biblia, la podemos en este contexto, que es esta, que es la revisión primera que se hace de la Biblia del Oso, y que hay una mención honorífica del revisor a Benito Arias Montano, porque ambos nacieron en Fregenal de la Sierra. Esto está en el sur de Badajoz, pero en la época que hablamos del siglo XVI, eso formaba parte del antiguo reino, la taifa de Sevilla, y eran sevillanos. De hecho, Benito Arias Montano está enterrado en el Panteón de Hijos Ilustres de Sevilla, en el Palacio de los Duques de Montpensier, anteriormente Escuela de Mareantes, para los que iban a navegar, pues él está en una cornisa con otras 10 figuras de hijos ilustres de Sevilla. Hoy todo el mundo relacionaría a Benito Arias Montano con Extremadura. Y lo mismo está ocurriendo con Casiodoro de Reina, el traductor del Biblia del Oso, como de Cipriano de Valera. La referencia en esta Biblia, en la introducción, a las 10 lenguas que hablaba Benito Arias Montano, que va a ser el editor, por disposición de Felipe II, de la segunda políglota, que se conoce como políglota de Arias Montano, por ser el editor, políglota de Amberes, por ser la ciudad donde salió, y políglota regia, porque fue patrocinada por Felipe II. Pero como vamos a ir al Escorial, allí hablaremos más, porque además él fue el bibliotecario de Felipe II. Cazalla, también predicador imperial, pues lo han metido allí en el gallinero, como de forma invisible, y una pequeña referencia como Agustín de Cazalla. No ha merecido la distinción de otros colegas. Muchas gracias. Ahora vamos a la casa Cervantes. Para entrenadores, niños y jóvenes. Eres el actor principal ahora, ya Sí, veo. sí. Él ha estado de capitán. Venga, va. Mientras vosotros ir disfrazándoos.
Y mientras se disfrazaban ellos, escucharon llorar a alguien que cantaba tristemente. Y cantaba tristemente. ¡Oh, sole mio! Oh, sole mio! ¡A tutti aventi! ¡A tutti venti! ¡Qué triste! ¡Qué canto más triste! ¡Qué canto más triste! ¿Cuál es su pena? ¿Cuál es su pena? Pena, penita, pena. ¡Ay, pena, penita, pena! A ver. Y me contó la pena de amor que tenía Cardenio, que era este personaje. Cardenio estaba enamorado de una damisela, de una chica llamada Lucinda. Lucinda, estaba enamorado de Lucinda, con la que se iba a casar. Pero Cardenio tenía un buen amigo. Tenía un buen amigo llamado Don Fernando, que era hijo. Dijo, no me parece mal. No me parece mal. Voy a hablar con ella. Hablaré con ella. Y fue a hablar con Lucinda. Lucinda. Di, Lucinda. Lucinda, Me ha pedido matrimonio me ha pedido matrimonio. Don Fernando. Don Fernando, ¿Quiere casarse con usted? ¿quiere casarse con usted? Mi corazón es de Cardenio. Mi corazón es de Cardenio. Tu corazón será de quien yo te diga. Tu corazón será de quien yo diga. Pues yo no me caso con nadie Pues yo no me caso con nadie. si no es Cardenio. Si no es Cardenio. Está muy bien, pero ahora tienes que hacerlo. Y si no te casas con él, y si no te casas con él, Y si no te casas con él, mañana te irás de esta casa. te celebro y tienes que marcharte de casa. Dentro de 2 días te casarás. Dentro de 2 días te casas. Prepárate. Prepárate. La pobre Lucinda lloraba desconsoladamente. No sabía cómo hacerle saber a Cardenio que su mejor amigo la había traicionado. Así que le escribió una carta y se la mandó a través de un amigo en común que tenían. Cuando Cardenio vio la carta dijo, ¡traidor! ¡Traidor! ¡Se va a enterar! ¡Se va a enterar! ¡Tengo que salvar a Lucinda! ¡Tengo que salvar a Lucinda como sea! Y se montó en el caballo y fue día y noche en busca de su amada. Llegó el día de la boda. Él, a escondidas, se vio con ella. Lucinda, Lucinda, ¿has venido? ¿has venido? No, ha venido él. Ha venido. ¡Ganamos tiempo! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a matar a ese traidor. Voy a matar a ese traidor. No, que es el hijo del duque. No, es el hijo del duque. Te vas a meter en un lío. ¿Te vas a meter en un lío? Yo tengo una idea. Yo tengo una Y idea. le enseñó una daga que se la metió en un corpiño. Y le digo, no te digo más. No te digo más. En ese momento escuchó ruido. Escóndete, que viene alguien. ¿Qué tenía alguien? En ese momento, ¿quién entró? Pues entró Don Fernando con el padre de Lucinda y el cura, que no es este, que vamos a cogerlo de cura también. Que no esperábamos de hacer de actores. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué has hecho los papeles? De Don Quijote y del padre de... Lucinda. De Lucinda. ¿Qué tal? La verdad es que es un enriquecimiento para este proyecto que tenemos y que además se puede decir genuino. Yo soy un negado a las cosas de pose, los selfies y otras ciertas, ¿no? Pero esto ha sido lo más inesperado y lo más genuino, y yo creo que podemos celebrar y agradecer la gentileza de que nos han brindado con esta representación. Dori, tú el personaje que Me ha cambias de gustado. marido. Bueno, Te como todo ha sido en la afición, te me ha casas. gustado. Y estar ahí. Están dando vueltas a la cabeza si iba a cambiar al marido y ahora Después lo tienes una pensaré, oportunidad. después lo pensaré si eso fuera real, cómo me sentaría. Pero vamos, ha sido genial. Y te sientes ahí como en familia, si es que no nos ha dado tiempo a más. Arte de cantar, Mica, ¿no? El arte de cantar. Hemos descubierto una estrella. Bueno, un barítono. pues,
tenía que hacer ese papel y bien, y pues nada, se hace lo que haga falta. ¿Qué tal has visto a tu esposa actuar? Hombre, al principio muy bien, pero al principio tenía algo de celo, ¿sabes? Porque he visto a don Fernando muy lanzado. Don Fernando se está pasando. Pero bueno, bien. Y Dori, tu marido cantando, en casa lo hace. Mi marido, genial, cantando y haciendo de actor. Y Pero aquí se crece todavía más. Hasta ahora solamente cantaba en el baño y en la iglesia. Ha sido una experiencia muy inesperada y muy bonita. Muy bonita, sí. Para el Muy tour que bonito. estamos haciendo con la... Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues nada, corriente va a recibir el pastor único de la única iglesia que hay aquí. Un hermano mío ya murió, él hacía y de niños comentaba precisamente. Yo soy el interruptor. Carlos I se ve legitimado incluso a presidir la fe cristiana y por otra parte pues recupera algo muy importante como es el admitir, el reconocer y el proclamar que su salvación y su vida espiritual tiene que ver exclusivamente con la gracia de Dios. Hola, el pastor médico de la ciudad, ahora felizmente jubilado. Así es. Nada menos que este sí que ha estudiado en Salamanca. Se suele decir que uno quiere saber, tiene que ir a estudiar a Salamanca. Él es charro, no charro de México, que es mexicana, él es charro y estudió allí, pero sabe dónde vivir bien. Y se ha venido aquí, se ha jubilado como médico en la ciudad y está como pastor. De la única iglesia evangélica. Ha habido 2 intentos, pero él nos va a explicar mejor este Ahora asunto. lo explico. Que veáis que aquí hay un olivo, que es simbólico, nos pidió el ayuntamiento que qué árbol queríamos poner y pedimos un olivo. Y por ese motivo está ese olivo ahí puesto, que lo sepáis. Bien, ahora el ayuntamiento nos pidió, puesto que estábamos aquí, opinión y aportaciones y le pedimos que se pusiera un olivo. Y ahí está. En ese lugar, desde ahí, Felipe II tomó determinaciones muy importantes, entre otras sabemos que acabar como fuera con Casiodoro de Reina, que estaba traduciendo la Biblia, y sus delegados en Inglaterra, en el Reino Unido, intentaron con artimañas y luego por el resto de Europa acabar con él, pero nuestro gran Casiodoro de Reina tradujo la Biblia en castellano y aquí tenemos, como siempre, persiguiendo este lugar. En ese mismo lugar, ese casa de paz que llamamos o monasterio de prestado, que es como se llama, que vais a ver ahora, y una especie de castillo, pues ahí, hace 30 años, vino Carlos Gómez, un hermano, se había organizado un congreso de evangelización en el Escorial, y alguien dijo, bueno, ¿y no hay nadie que quiera venir a evangelizar el Escorial? Y no salía nadie. Y él, que era el presidente del Consejo de Evangelistas, dijo, pues vale, pues me toca a mí. Empezó a venir cada miércoles y cada domingo al Escorial. Y gracias a la Fundación Federico Flinders, propietaria de ese monasterio de prestado que vais a ver luego, pues nos dejaban reunirnos allí. Éramos 3, 4 personas, una de ellas que solía venir mucho era doña, la señora Flinders, que ya murió hace años, ¿no? Y ahí... Doña Frida Flinders. Entonces... Esa fue, bueno, perdón. Sí. Esa fue mi directora durante un año.
Bien. Bueno, un año aquí y 3 en Madrid. Entonces sabes tanto más como yo. No, Entonces, perdón. ahí nos empezamos a reunir. Ese lugar es muy importante, y os lo contarán luego, entre otras razones, porque ahí hubo la primera escuela de verdad evangélica, escuela en el Escorial. Ahí venían niños de todo el Escorial. Y hubo un sublime maestro que se llama don Luis Moreno, del que tengo la virtud de tener algunos documentos de él. Uno de ellos es este, el Nuevo Testamento, firmado por él, y algunas otras cosas de sus lecturas. Y este hombre tenía un gran prestigio en el Escorial. Fue nombrado juez de paz durante la época de la Guerra Civil. Y después de la Guerra Civil, inmediatamente fue detenido, probablemente por instigación de monjes del monasterio de San Lorenzo del Escorial, y fue fusilado. Yo tuve el privilegio de que me pidió el ayuntamiento hace unos años ser el pregonero de las fiestas de San Bernabé, y tuve el honor de sacar su nombre a flote y leer un poema que él había escrito delante de todo el mundo. En ese lugar, en ese monasterio de Prestano, nos empezamos a reunir con Carlos Gómez 3, 4, 5 personas. Y ahí fue creciendo la iglesia, y en el año 1993, el 31 de diciembre, se constituyó formalmente como iglesia. Hemos estado primero allí, después ya tuvimos un local cerca de la estación, después en una calle significativa para la reforma, que es la calle Arias Montano, que espero que Gaby nos informe quién es Arias Montano, muy relacionado también con el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y después estuvimos en la avenida de la Constitución, y llevamos aquí unos 5 años en este lugar y estamos muy contentos, sobre todo porque ahora en la pandemia tenemos ventilación, tenemos altura, y es un gozo, podemos reunir aquí. ¿Qué hacemos como iglesia? Pues como iglesia predicar el Evangelio, cada domingo adorar aquí al Señor. Este domingo estamos deseando que llegue mañana para adorarle con gozo de nuevo, proclamar su palabra, procurar extender el Evangelio y tener una obra social. Esa obra social es importante y ha sido muy importante para la iglesia, porque realmente cuando fuimos a presentarlo al ayuntamiento, pues la que fue a presentarlo, que fue María José, que es mi esposa, pues bajó llorando del ayuntamiento, porque le dijeron que aquí no hacía falta nada y fue un poco, te trataban como un protestante. Pero resulta que empezamos a ayudar a la gente, cada vez más gente, y bueno, tengo ahí una placa, si da tiempo la enseñaré, en 2 ocasiones se le nombró a las mujeres de la obra social de la Iglesia Evangélica del Escorial, Mujeres del Año del Escorial. Eso pegó un cambio radicalmente en la presencia de la iglesia, nos reciben, tenemos una relación excelente, da igual que sea de un signo o de otro el partido que gobierne, que realmente somos muy bien atendidos. Está al lado del ayuntamiento, veréis, hay una indicación al lado de la Casa de Paz, donde pone un indicador cómo se llega a la iglesia evangélica, ahí hay otro que lo pone, y cualquier actividad social que hay, enseguida nos llaman y nos quieren contar. En la inauguración de este local hubo representantes del ayuntamiento de todos los partidos políticos que vinieron, les invitamos para esa situación. Pero al principio no era así. Cuando tú empiezas a entrar en la sociedad, a ser alguien, pues entonces que ayuda a los demás, pues así es. Y así lo seguiremos haciendo. Ahora con la pandemia, como todas las iglesias, hemos tenido una situación un poco difícil, aunque hemos seguido ayudando a gente, aunque no se podía salir. Y aquí estamos para proclamar el Evangelio, para llevar luz en la Sierra de Madrid y para sentirnos muy hermanos de cada uno de vosotros. Y quiero ser breve, no quiero ser más. Si queréis preguntarme algo, pues lo que Gaby nos... Bueno, va a seguir tarde. Se llamaba un alemán, el primer alemán que vino como misionero, en 1869. Y hay una calle que lleva su nombre. Entonces tú ahora nos acompañas, nos hacemos una foto allí ante eso, y es algo que ya hay en unas 30 calles de España. Sería muy bueno que se tomaran iniciativas. Siempre tiene que ser en base a que el personaje está vinculado con la ciudad. Pues ahora, si queréis, vamos hacia allí y me podéis ir preguntando por el camino cosas. He dicho un pequeño resumen, pero bueno, es un gozo. Y tenéis aquí la Casa del Señor cuando vengáis al Escorial, todos los domingos a las 12. Aquí están las puertas abiertas para los 09 29. España.
sus caras y lo que marcan el podían paso, hacer. nosotros lo seguimos. Yo tengo que hablar de don Luis Moreno en el pregón. Y hablé con él, leí una poesía de él. Y mucha gente me lo agradeció que lo conocía. Hombre, que me parecía... Hombre, de ser el pregonero en vez de... Hombre, la gente hubiera agradecido más. ¿Sabéis que una manera de honrar a los que se consideran ciudadanos ejemplares, lo mismo en las artes que en la ciencia, que en otra cosa, en la política o en los militares, es dedicarles una calle? En España ya tengo localizadas unas de 30 a 40 ciudades que tienen en sus calles personajes evangélicos. Hay que decir que la proporción que en este componente de este viaje es mayoritariamente mujeres, esto no es así. Solamente hay una mujer, una suiza que vino a trabajar en el sureste español, concretamente en Lorca, y allí era enfermera y dejó un ejemplo de amor a los enfermos. Se le murió el esposo, siguió pastoreando la iglesia, el esposo era representante de la Sociedad Bíblica Escocesa y ella tomó la responsabilidad, y dicen que era la madre de los colportores, los que se dedicaban a vender públicamente la Biblia. Las referencias a Federico, que después os voy a ampliar en la visita, es realmente ejemplar. Están ya hasta la quinta generación. Un ejemplo de su valor y de su riesgo es que, como eran alemanes, en el triunfo de Hitler, pues se dijo que los alemanes que había en España tenían que volver a Alemania. Se reunieron esta familia, que eran bastantes miembros, y dijeron no. El Fride, que es nieta de él, en un diario dice que desafiar a Hitler y a la Gestapo en una orden que había hecho circular era arriesgarse mucho, pero estaban dispuestos a hacerlo. En mi página web, en la serie de vídeos, hay un vídeo donde se cuenta esto directamente por la nieta, y además desde la Casa de Paz donde estaremos, por la ventana se veía el monasterio. Bueno, como decía aquel famoso discursista, lo siento, no he podido ser más. Un edificio muy antiguo y que desde 1880 está regentado por una familia evangélica. Ya después daremos algunos detalles más, pero baste decir que algo tan sorprendente como lo que os voy a decir. ¿Creéis vosotros que en una misma casa puede vivir un rey intolerante como Felipe II? El primer misionero alemán evangélico que vino y estableció aquí un orfanato, una escuela y una iglesia, y un señor que vino de Andalucía como evangelista y maestro de escuela, ¿pueden vivir en esta misma casa? Venga, vamos. De verdad, a lo mejor es por el día. La propiedad de la Fundación Friedler, aquí en el Escorial, y como sabéis, este sitio es histórico y su historia antecede a la etapa protestante. Felipe II hizo de este sitio su sitio de estancia intermitente, es decir, él estaba en otras provincias y de cuando en cuando venía al Escorial con la meta de construir, supongo que lo habréis visitado, el monasterio de San Lorenzo, arriba en el otro pueblo, pero él pernoctaba aquí porque el pueblo que tenía casas y un pueblo pequeño, asentado, una aldea, era este pueblo. Arriba no había nada, arriba estaban por los llanos. Y ahí se proyecta la construcción del monasterio de San Lorenzo. Aquí, pues, él trajo monjes jerónimos
que vivieron aquí junto con otras muchas personas, y con el tiempo, claro, a la terminación del monasterio de San Lorenzo se marcharon. Esta propiedad quedó derruida con la guerra de los franceses, y posteriormente, por ahí por 1884, un joven pastor, Federico Flinders, que había sido enviado por el Comité de Berlín, vino y estuvo trabajando primero en Madrid. Y con el tiempo encontró que los niños que atendía necesitaban un sitio de refrigerio y de relax para tener esa alternativa también, y vino al Escorial por recomendación de personas conocidas. Hay anécdotas y hay leyendas, porque en toda historia siempre hay muchas leyendas, que el hombre vino vestido de negro como buen alemán, con bombil y su levita, y la policía le detuvo, porque pensaron que era un infiltrado que quería espiar a ver cómo era la situación política en España. Luego ya se supo que no, que era un pastor alemán, y esa fue parte de su anécdota. Él vio en esta propiedad futuro, primero porque había pozo, y pensó, aquí puede haber, pues, sembrar árboles frutales, aquí puede haber mucha vida, un jardín precioso como el que veis ahora, y se decidió a presentar al Comité de Berlín la solicitud de ayuda para comprar la propiedad. En su momento no pudo ser comprada todo de golpe, él se interesó en el ayuntamiento, le explicaron qué había que hacer, y con el tiempo y con pequeñas donaciones y cantidades fue comprando partes de la parcela, ¿no? Hasta que fue adquirida en su totalidad, viniendo a pertenecer a la Fundación Flinders con los años. Ya como parte del legado Flinders ha pasado por muchas etapas, ha pasado desde sitio también para refugiados, ha pasado por escuela, ha pasado por muchas etapas diferentes. Una de las dos últimas fue la Facultad de Teología SEUT, que quizá algunos conozcáis, y los últimos años, ya la etapa final, hasta el 2019 más o menos, 18-19, ha sido un centro de retiros y de espiritualidad. Y después hemos tenido todos el COVID y sabemos que muchas cosas han cambiado con ello. Así que en esta última etapa en la que nos encontramos vamos a trabajar de nuevo con proyectos de refugiados, así que estamos a puntito de iniciar esa etapa también. Y nos alegramos de que podáis visitarlo. Luego es probable que en la siguiente etapa sí que esté mucho más restringida la visita, porque una vez que ese proyecto tome su lugar, pues no podremos visitarlo más. La capilla sí que se quedará para ser visitada, y de hecho algunas iglesias la veis muy bien preparada y muy actual, porque tenemos iglesias que de cuando en cuando nos piden hacer sus cultos aquí, así que es una capilla que se usa, una capilla que todavía funciona. Así que esta edificación es bastante antigua, es de la época que es más antigua aún que la fundación, al igual que el castillo que luego podremos ver de por fuera, y los jardines. Están catalogados como edificaciones protegidas, como patrimonio histórico, así que tanto esta capilla como el castillo y una buena parte del jardín son patrimonio histórico. Así que es un antiguo lugar que abre pues sus puertas para recibiros y para daros la bienvenida, y agradeciendo de antemano que hayáis querido conocernos, aunque sea un poquito así. Representa el momento en que en Valladolid, el 9 de octubre de 1559, Felipe II, que ya lleva 2 años como rey, pero que todavía no ha visitado ni esa ciudad que es donde nació, ni nada de España, viene a tomar ya, porque ha muerto su padre el año anterior, a tomar el reino de España. Su primer acto público en España como rey, propiamente, es presidir un auto de fe. Ya había aprendido con su esposa primera inglesa, María la Sanguinaria, lo que era la represión por motivos religiosos. Pero no solamente él presidió ese auto de fe al comienzo de su reinado, como ya he dicho, es que después va a presidir con su nueva esposa, una francesa, un auto de fe en Toledo, donde va a estar su hijo y heredero Felipe III. Pero es que más adelante va a presidir otro auto de fe en Zaragoza.
Y más adelante va a presidir otro auto de fe en Barcelona. Y cuando, invocando derechos hereditarios por su abuela, por su madre, del Reino de Portugal, con los ejércitos por delante, traslada su residencia y su trono a Lisboa. En el cuarto centenario se hizo un maquillaje con el fin de aparecer presentable, un impresentable, o un impresentable. Y se dice que él escribía cartas a sus hijas, con cariño. Bueno, lo mínimo que puede esperar uno de un padre. Es que poner eso en valor de un padre parece ser un poco inútil. En una de esas cartas, él describe lo bien que lo ha pasado presidiendo un auto de fe en Lisboa. 3 años antes de morir, él murió aquí en el Escorial, en su tumba y en su trofeo, en 1598, 3 años antes, 40 años después de aquel primer auto, sigue escribiendo a los inquisidores de Valladolid que contra los luteranos, los llamaban herejes, hay que seguir trabajando. Y él, cuando venía a inspeccionar las obras de su monasterio, se subía ahí en la llamada silla de Felipe II, que está ya en el campo y que, según una investigación arqueológica, había sido un lugar de culto pagano con víctimas humanas. Entonces escribe eso, y no podemos decir sino que era intolerante. Pero yo he dicho que no solamente de él, a Federico Frinek, ya nos ha introducido Alma en él, viene a buscar un lugar fresquito para sus huérfanos que están allí en Madrid, y en el verano es terrible. Y él descubre esta imagen de la ciudad. Es un grabado de la época, esto es lo único que ve. Unas ruinas. Es verdad que aunque no saben mucho la gente popular, llama a este lugar el castillo. En realidad tenía apariencia de un castillo, y ahora cuando nos saquen para ver el exterior, veremos lo que pudo ver detrás de estas ruinas. No se hundió. Descubrió, como bien nos ha dicho, dice, hay un pozo y hay un árbol. Entonces podemos usar esto. Lo que iba a ser solamente una experiencia de librarse del cálido verano madrileño, se va a convertir después en una escuela, en una iglesia. Y para eso, el aspecto que él tenía, este lugar, que ya lo hemos visto ahí en la calle, esto es una colección de 8 láminas de un dibujante alemán, que es un reportaje de los diversos aspectos. Yo les voy a mostrar solamente esta, que es la chimenea, donde estuvo en ese periodo pequeño lo que es hoy la Facultad de Teología de la Iglesia Evangélica Española, de la Iglesia Reformada Episcopal, se convirtió en biblioteca. Federico Frinek. Un hombre, para mí, un misionero ejemplar. Hoy se utiliza mucho la palabra emprendedores. Él era un emprendedor. Escuela, orfanato, un pequeño hospital, y finalmente, después de haber hecho teología y doctorarse en varias disciplinas, se metió en la Universidad Complutense para estudiar la carrera de medicina. Fue miembro en el Ateneo, el Círculo Cultural de más impacto. Y con muchos miembros de su familia, hoy estamos hasta en la 6ª generación, sirviendo en España, en el Cementerio Civil de Madrid, está bajo una humilde losa. Quien había hecho tanto para merecer, pues no un monumento como el de Escorial para su tumba, pero él dispuso que no. Ahí estaba su lugar y está su testimonio.
Este es el tercero de los hombres que vivieron en esta casa, pero voy a hablaros de otro. Esto se ve que tenía cierto atractivo y os voy a mostrar a un niño huérfano, extremeño, que perdió a su mamá muy pequeño. Su padre, su abuelo, su madre eran también maestros y colportores. Él se crió con su abuelo en Medellín. Posiblemente sea la población más odiada por los mexicanos, porque de allí salió Hernán Cortés para hacer tantas tropelías, como sabemos que eso nos lo negamos allí en México. Él tuvo el cargo de ser el pastorcito de las cabras que tenían con el fin de asegurarse la leche para los niños del orfanato y los demás niños pobres de la ciudad. Él fue huérfano aquí, más tarde estudiante en el Porvenir, que es un colegio de primera y de segunda enseñanza, que él también fundó. Fue alumno primero y profesor más tarde en una institución, aquí es el Porvenir, en Cuatro Caminos, Madrid. Él es poeta, publicó algunas de sus poemas en castúo, la lengua de Extremadura, y otras en castellano. Yo, de su mano, recibí copias mecanografiadas, porque no ha llegado a editarse, 2 poemarios. Y voy a leeros de ellos, y lo tenéis en el librito que se os ha dado de esta ruta, lo tenéis, esta hojita, y aquí está su retrato, ya como un hombre mayor. Esto es uno de sus libros de poemas. Uy, está bien, no os preocupéis, tranquilo. Aquí está. Y a la salida de la ciudad, por el lado opuesto, por donde hemos entrado aquí, hay una cruz. Esta cruz que está encima de una peña. ¿La veis? Y la tenéis todos a vuestro alcance. Y él ahí escribe estos versos. Cerca del Escorial, 2 cruces se han erguido, esa que está abajo y la de el Valle de los Caídos. La cruz de los ahorcados, la primera, porque los que se escapaban y conseguían trincarlos de los trabajos forzosos para hacer el monasterio, los ahorcaban ahí. Y lo otro, ya sabéis, de la guerra civil. Dice, aquellos, porque huyeron del rey, porque no los pagaba, allá en el monasterio, después de trabajar, reclamaban su sueldo. El rey se puso serio. Levanten una horca para que sean colgados, exclamó enfurecido, en donde hayan llegado. Fanáticos esbirros fielmente realizaron esta orden siniestra y donde ejecutaron a los trabajadores encima de una peña, una cruz colocaron, una cruz muy pequeña. Una guerra feroz destruyó España. El vencedor, engreído, mandó que se levantaran encima de otra peña una cruz muy alta, la del Valle de los Caídos. Yo, como cristiano, en todo tiempo digo, no puede ser. ¿Por qué con las cruces muestren su gran poder? Ya hemos escuchado el pasado y el futuro de este lugar. Fue muy ilusionante y algunos estuvimos muy contentos. Esta es la revista Portavoz de la Iglesia Evangélica Española, y aquí la maqueta de lo que quiso ser una residencia con el nombre de Constantino, el
el autor que ya os presenté, una biblioteca que estaba en lo que era la Chimenea y una residencia para estudiantes. Aquí han estado incluso un grupo de niños de Chernobyl en su viaje a España y todavía siguen trabajando con ese proyecto de migrantes. Cuando vemos algo que está en nuestro entorno, quiero terminar con esto, a lo mejor nos detenemos en esas ruinas que vio inicialmente Federico Fellini. ¿Qué puedo hacer yo aquí con estas ruinas? Pues él, como Nehemías, vio que en una ciudad asolada, como era Jerusalén, se habían quemado sus puertas, se habían derrumbado sus murallas, podía volver a construirse el templo para gloria de Dios. Qué bueno cuando ahora paseamos en uno o en otro lugar, trabajamos con uno u otro colectivo, podamos ver en su necesidad espiritual la oportunidad de levantar un monumento para la gloria de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues vamos para abajo. Pilar. No hay mucho más que ver, era la vivienda. Hoy está muy moderna, conservando ese estilo antiguo, pero quiere decir que es una vivienda normal, ¿no? Claro. Es decir, de donde estaban las ruinas, pues siguieron construyendo con los materiales parecidos. Esto es... Desde aquí el rey podría ver perfectamente la dirección de la ciudad. Veis que corresponde a esa torre, esa parte del edificio, la más alta, que en este caso estaba a estos 3 niveles, y esta puerta es esa, y esta que está cegada es la otra. Y esto es lo que él vio. Federico Flinder. Federico Flinder. Federico Flinder es posiblemente el himnólogo, después de Juan Bautista Cabrera, más presente en todos los himnarios de habla castellana. Yo tengo una colección de varios países de Hispanoamérica, y están sus himnos como aquí. Y de hecho, ese Juan Bautista Cabrera, el primer himnario, lo publicó en Sevilla en 1571. Pero el pastor metodista que cité, que fundó la primera escuela e iglesia en Cádiz, ya en 1835 publicó el primer himnario, un himnario pequeñito de 50 himnos. Aunque en realidad el primer historia evangélica de España aparece en 1606, que es el Salterio de David en métrica castellana con las melodías de Ginebra. Bueno, queridos amigos, hay más cosas que ver y que contar, pero a ver si lo saben este trabalengua. Una vez en Pinto contó un chico un cuento y tanto contento dijo: cuento, cuenta quinto. Lúcete, Nicanor, ya has tenido tu estreno estelar como actor y declamador allí. Juan V una vez en Pinto contó de cuentos un ciento,
Y un chico dijo contento, ¿cuánto cuento cuenta quinto? Ah, repite. A la escuela dominical tenéis que enseñárselo. Cuentos del quinto, ya. Ayer tarde propuso rezar en ruso Rosa Rizo. Y hoy un tanto confuso reza en ruso Rosa Rizo. Bueno, ¿lo habéis pasado bien? ¿Qué quiere nuestro...? Gracias. Nicanor y Dori, la ruta que hemos hecho número 2 al Escorial, antes por Alcalá de Henares y los sitios que hemos visto. Bueno, creo que ha sido algo genial. Empezando en el Escorial me ha sorprendido porque claro, no es igual cuando vas por libre y cuando llevas una guía como la que hemos tenido explicándonos todos los detalles, descubres cosas que son impresionantes. Me ha gustado ver personajes que conocíamos, verlos ahí plasmados en sus nombres en las paredes, me ha parecido grande. Y venir aquí al Escorial, que nos trae recuerdos porque yo he oído a mi marido contarme cosas, y verlo esto aquí, pues, y recordar a las personas que tuvieron esa visión. Creo que ha sido muy bonito recordar a estas personas y honrar su memoria, lo que hicieron, la de personas que han pasado por aquí, lo que fueron capaces de detectar en su día y lo que pudieron hacer. Es algo muy bonito de ver y muy agradable. Ha sido un día precioso, no me lo imaginaba tanto. Y a mí, pues, estupenda. Ha sido un día, también como dice Dori, precioso y sobre todo me ha sorprendido mucho gratamente Alcalá de Henares. Yo conocí Alcalá, pues, de paso, estuve alguna vez en el pueblo y tal, pero lo he conocido hoy por la calle Mayor, por la calle o sea, la Plaza Cervantes, la universidad, la casa de Cervantes. De verdad ha sido precioso y sobre todo la compañía que hemos hecho y sobre todo también el trasfondo bíblico que tenía detrás, porque efectivamente la universidad, pues sabemos todos que es un emporio de cultura y todo eso, pero el enfoque que había detrás de la traducción de la Biblia al castellano, políglota, todo eso es precioso. Y luego el Escorial, como dice Dori, pues ha sido el colofón, ha sido el clímax. Estuve en este colegio, en la Casa de Paz, estuve un año y me ha traído recuerdos preciosos. Y sobre todo el ambiente tan bueno que ha habido hoy, con todo el grupo, los hermanos, todo Gabino, los medios técnicos aquí de Marcos y de Pilar, en fin, ha sido un día precioso y bueno, y vamos a repetir cuando haya otra cosa. ¿Qué nota le dais a estas rutas que organiza el Consejo Evangélico de Madrid? Bueno, es la primera en ruta colaboración que conocemos. con la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pues mira, la máxima. La máxima. Sí, yo también. Por lo que veo lo recomendáis. Sí. Y nos lo recomendamos para otras rutas. Y luego hay otras rutas que también nos habéis dicho de otros sitios muy cercanos a Madrid que también queremos apuntarnos una vez. Pues muchas gracias por vuestra opinión y seguimos en la ruta. Muy bien, gracias. Marcos, Pilar.